Bienvenidos amigos, esta es otra edición de Consultorio de la Construcción. Mi nombre es Italo Tapia, estamos en el Colegio de Ingenieros del Perú, en Consejo Departamental de Lima, capítulo de Ingeniería Civil. Y hoy día, como todos los programas, vamos a tener un tema bastante interesante, que es la gestión de riesgo en proyectos de construcción, en proyectos de infraestructura. No solamente en lo que respecta a los temas de la seguridad, los potenciales riesgos que hay de seguridad ocupacional o en la construcción, sino también en probablemente por ahí las paralizaciones en obras que puedan ocasionarse debido a los temas coyunturales, ¿no? Últimamente, ¿no? Hemos tenido diferentes problemas políticos que han hecho que se ralentice la economía. Para hablarnos más acerca de esto, está con nosotros el magíster ingeniero Rubén Gómez Sánchez Soto. Él es ingeniero mecánico con 43 años de experiencia profesional en Perú, Venezuela, México. Es conferencista nacional e internacional, profesor principal de la UNI, profesor de posgrado en la UNSA, UNAC, UNPRG e investigador en las áreas de construcción, riesgos aplicados a proyectos de infraestructura. Tiene maestría en Administración de Proyectos de la UCI de Costa Rica y estudios de maestría en Administración Convención en Informática de Gestión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y estudios de doctorado en Ingeniería de Construcción en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Un currículum bastante que tiene bastante para decirnos, ¿verdad, ingeniero? Sí, muchas gracias. A ver, revela que tiene bastante para decirnos. A ver, para poder introducir al tema, ¿usted considera que se tienen problemas en la gestión de los proyectos de infraestructura de nuestro país? ¿Y cuáles serían esos problemas? ¿Cómo no? Fíjate, en los proyectos de infraestructura en el país, primeramente quisiera empezar con lo siguiente, para ver cuál es el grado de importancia de la infraestructura en nuestro país. Hay un informe emitido por AFIN, que es la Asociación de Fomento a la Infraestructura Nacional, de octubre de 2015, donde señala que en el periodo 2016 al 2025 tenemos 160.000 millones de dólares de brecha de infraestructura. ¿Eso qué significa? Nos faltan hospitales, nos faltan vías de carretera, nos falta irrigación, nos faltan centros educativos. Entonces eso hace y genera la importancia de la infraestructura. Ahora, el hecho de los riesgos, ¿cómo afecta? La incertidumbre y los riesgos afectan a los proyectos generando mayores plazos y mayores costos. Por lo tanto, quiere decir esto que la inversión que está planeada en un proyecto muchas veces puede a lo mejor duplicarse, triplicarse en dinero, y en plazos muchas veces se va a incrementos fuera de lo pensado. E incluso hay muchas obras públicas resueltas, con contratos resueltos, que justamente muestran el impacto general que tienen los riesgos y las incertidumbres no identificadas y no gestionadas a tiempo por las entidades públicas y por las empresas propias, contratistas y supervisoras. A ver, entonces háblenos más acerca de la necesidad, ¿no?, en el país para poder aplicar la gestión de riesgos en los proyectos. Fíjate, hay un tema muy importante para todos los involucrados con los proyectos en construcción en este momento, porque la ley 30225, la ley del sistema de construcción del Estado, en este momento ha sido modificada a través de un decreto legislativo, el 1341, que fue publicado el 7 de enero del 2017. ¿Cuál es la importancia de esta modificación? La importancia de esta modificación es que establece en el artículo 32.2 de ese decreto legislativo de que todos los proyectos de inversión, en su planificación, en el desarrollo del expediente técnico y en el contrato, deben identificarse y asignarse los riesgos. Ese es un tema, un cambio radical, es un cambio de paradigma, es decir, todos los profesionales, ejecutivos, funcionarios públicos, estamos sujetos a un cambio radical en el manejo de las obras, porque los riesgos siempre han estado presentes. Lamentablemente en ningún caso la ley los decía que hay que identificarlos. Antes no era obligatorio en los expedientes técnicos que se identifiquen los riesgos. No, porque los riesgos estaban presentes. Sin embargo, ahora la ley dice sí, identifica y asigna. ¿Qué significa esto? ¿A partir de cuándo se hizo la modificación? El 7 de enero del 2017. Exactamente. El decreto legislativo 1341. Entonces, ese decreto legislativo modificó, se hizo el cambio en el reglamento de la ley 30225 y ahora las cosas han cambiado. Es decir, ahora todo proyecto de inversión público necesita el manejo del riesgo, necesariamente en el expediente y en el contrato. Un plan de gestión del riesgo. Así es, un plan de gestión de riesgos. Entonces, eso es un cambio radical y eso amerita que, digamos, ¿en qué forma? Digamos que los inspectores, residentes, supervisores, gerentes, profesionales de todas las especialidades tienen que tener competencias para el manejo de riesgos, que antes no era posible. Ahora, quiero hacer un ejemplo para que se entienda muy bien. Un ejemplo concreto. Un ejemplo simple y concreto. Imaginemos un hospital, que vamos a construir un hospital. Entonces, en ese hospital decimos, oye, ¿y qué riesgo puede presentarse en un hospital? Un riesgo ambiental,
un riesgo en la parte de energía. En energía, ¿cuál sería un riesgo? De que no exista el fluido eléctrico en el puesto hospitalario. Entonces, si no, ante ese riesgo, ¿qué se hace? Como respuesta de ingeniería, oye, tenemos que poner grupos electrógenos. Pero ¿qué pasa si en el hospital, en el momento de la construcción y el equipamiento, demoran los grupos electrógenos en llegar al centro hospitalario en construcción? Entonces, evidentemente no puede iniciar las operaciones porque no va a empezar la operación en un hospital sin tener los grupos electrógenos. Entonces, ¿eso qué hace? Posterga el inicio de actividad, dilata digamos así, el plazo de ejecución. Ese es un ejemplo simple. En la parte de lo que es ambiental, si digamos la población no está de acuerdo con la ubicación del hospital, ¿qué hace la población? Protesta, paraliza el desarrollo de las obras. ¿Qué pasa con un riesgo relacionado con el sindicato de la construcción? Quieren hacer chantajes, demora. Entonces, todos los riesgos que se dan en el país de diversos tipos, financieros, medioambientales, en la parte de equipamiento, en la parte del contrato, en la parte de flujo de caja. ¿Qué significa flujo de caja? De repente la entidad pública tiene problemas en que el Ministerio de Economía y Finanzas no autoriza los partidos presupuestales, se demoran los pagos y eso a su vez otra vez traslada y dilata los plazos de ejecución. Entonces, en general, como vuelvo a repetir, eso antes siempre ha existido, pero antes no estaba previsto en la ley. En cambio, ahora sí debe hacerse la identificación de los riesgos previamente. Y para esa identificación de los riesgos, usted dice que hay diferentes tipos, ¿no? O sea, es obligatorio tener en cuenta tanto los riesgos ambientales como los de flujo de caja. Todos. ¿Cuáles son todos? Pero digamos, son demasiados tipos de riesgos. Claro, porque mira, en las investigaciones que se han hecho, yo mismo he hecho investigaciones en ese tema, el elemento más clave que hace que fallen los proyectos son los propios expedientes técnicos. Hay investigación que yo he hecho de los informes de la Contraloría y es una paradoja ese asunto porque los expedientes técnicos mayormente trabajan los ingenieros y es lo que tienen la deficiencia. Entonces, evidentemente, hay un grave problema. Entonces, hay riesgos en el expediente técnico, deficiencias en los expedientes técnicos, deficiencias en los estudios de suelos, deficiencias de calidad de construcción, deficiencias en los materiales, retrasos en los materiales, retrasos en los equipos y toda esa gama de riesgos. Ahora la ley dice que hay que identificarlo y antes de licitar tienen que estar señalados esos riesgos. Sí, y digamos, tendría que, digamos, la oferta económica tendría que aumentar si es que hay todos esos riesgos señalados. Por supuesto. Si tienes planes de contingencia. Claro. El tema, presupuestarlo. Ahora, es un tema muy interesante que tocas, ¿no? De que es lamentable que la ley en este momento solamente habla de los análisis cualitativos de riesgos. En cambio, la propuesta que yo estoy haciendo es que además del análisis cualitativo, tenemos que trabajar el análisis cuantitativo para establecer los presupuestos de contingencia como parte de la inversión del proyecto. Es decir, tú tienes que tener un costo directo, un gasto general, una utilidad y antes de eso el presupuesto de contingencia. Sí, entonces, digamos, solamente de manera cualitativa se en ese momento en la ley. Claro. En la ley solamente está establecido el análisis colectivo. ¿Qué significa esto? Tener un ojo a Excel, poner el riesgo, ponerle probabilidad, poner el impacto, ver la priorización, pero no más. En cambio, el análisis cuantitativo te permite visualizar el impacto del riesgo en la curva S de los proyectos. A ver, ingeniero, ¿cuál es el rol que cumple ya sea el Colegio de Ingenieros del Perú o los diferentes gremios para poder dar soluciones a este problema que menciona? ¿Cómo no? En general, todos los gremios empresariales y profesionales, el rol fundamental es el liderazgo en este aspecto. ¿Por qué digo? Imagínate tú, pongamos así CAPECO, la Cámara Peruana de la Construcción como gremio profesional, empresarial, debería ser la quien tiene liderazgo de poder, digamos, agarrar y poder hacer que las empresas en general y los proyectos avancen como se necesita, a fin que la Asociación de Fomento de la Infraestructura Nacional, los gremios profesionales, colegios de arquitectos, los ingenieros, deben cada uno asumir un liderazgo. Que lamentablemente, como eso no está muy claro todavía en el medio empresarial y más aún en la academia, yo soy profesor principal en la UNI y tengo que decirlo, lamentablemente en el tema de la formación estamos carentes de la gestión de proyectos y gestión de riesgos. A eso vamos. ¿Cuál es el rol que cumplirían en todo caso las instituciones educativas, universidades, institutos, etcétera? Es muy importante porque en este momento la ley, mira, yo te voy a comentar, en el reglamento de la ley 3225 se establece, por ejemplo, casi a la letra lo siguiente: los que están autorizados a anotar en el cuadro de obra, es decir, inspectores residentes, deben anotar semanalmente los eventos de riesgo que se presenta el proyecto. Y la pregunta está, si una profesional X cualquiera que desempeña el cargo de residente o inspector no conoce de riesgos, ¿cómo va a anotar en el cuadro de obra? Entonces, evidentemente, el rol que te toca a la academia en general es generar una oferta que permita mejorar las competencias de todos los profesionales, sin excepción,
en lo que corresponde al manejo de riesgos. Sí, mayor, digamos, un curso obligatorio de repente, ¿no? Por supuesto. Porque a veces los cursos de gestión de riesgos son electivos, pero Así no, es. digamos, usted... Ese es un tema. Yo, por ejemplo, enseño en la UNI, en la Facultad de Ingeniería Mecánica, el curso de gestión de proyectos, donde hacemos riesgo, y ese curso es selectivo. Realmente es una pena señalar esto de que esos cursos deben ser obligatorios, para que de esa manera todo profesional conozca este tema, ¿no? En ese sentido, ingeniero, los profesionales ya que están en la cancha, en el campo de trabajo, Sí. ¿qué es lo que deberían hacer? ¿Deberían, digamos, actualizarse, seguir cursos? Evidentemente, o sea, fíjate, digamos, la única universidad que va a ofrecer una maestría en este momento, que te digo el título, Maestría en Gestión de Riesgo de Proyectos de Infraestructura, es la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Esta maestría se ha generado en base a una propuesta mía, que la universidad la ha acogido, y ya en marzo va a salir la convocatoria. Es la única maestría en el Perú que va a ofrecer esa oferta académica. Pero hace falta que acá en Lima, imagínate, en el centro del país, al norte, al sur, tengamos esa oferta para que los profesionales en general entremos en eso, porque ¿cuál es la ventaja que va a tener la real aplicación de la gestión de riesgos? Que en el tiempo, entre unos 8 a 10 años, los proyectos de inversión público y privados van a cumplir con los plazos y con los costos, y los adicionales y las ampliaciones de plazo deben bajar sostenidamente por efecto del manejo de riesgos. Sí, debería haber, no solamente en todas las universidades, no tanto deberían haber cursos obligatorios sobre eso, Claro. y haber más maestría sobre el tema, ¿no? Así Entonces, es. ¿usted considera que se requiere trabajar en la formación de los recursos humanos para atender las nuevas Necesariamente. necesidades de gestión de riesgos? Así es, necesariamente, porque sin eso no tenemos el recurso humano con las competencias, manejo de riesgos, ¿no? Que es fundamental, como vuelvo a repetir. Mira, las pérdidas, incluso, digamos, ¿qué ha pasado? Hace pocos, estimados amigos, el día 15 de este mes, hay un puente que en Colombia, que era un puente atirantado, la obra más importante de ingeniería, ha colapsado en pleno proceso de construcción. Ese es un puente que tiene una inversión del orden de 23 millones de dólares. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ha fallado, o sea, digamos, como es atirantado, son dos ménsulas, vamos a decir, en pleno proceso de montaje, casi que le faltaban 20 metros, ha caído, se ha derrumbado una de las partes. ¿Cuál fue el error ahí? Ahora te comento, han habido ya en este momento 10 muertos en este momento por ese proyecto, y ya las investigaciones que están avanzando señalan que el problema ha sido el diseño del puente. Entonces ese es otro tema. Tú tienes una obra, tienes colegios, hospitales, entonces tú tienes un riesgo en el diseño, un riesgo en la construcción, un riesgo en la procura. Entonces esos riesgos tienen que estar analizados y saber que hay que hacer, digamos, un análisis de riesgo del diseño. Pero ese error de diseño garrafal, o sea, para que se caiga en la misma construcción. Por ejemplo, hay un ingeniero civil peruano que es mucho de nivel internacional, que es Luis Bozo. Él está radicado en Barcelona. Él ya dijo claramente cuál es la causa. Hay un error en el diseño, y también la gente en Colombia lo ha dicho. Y es un riesgo típico y fundamental. A ver, ingeniero, ya para ir terminando, ¿cuáles serían las recomendaciones finales que usted haría para poder mitigar la problemática de los proyectos de infraestructura? Lo primero, digamos, Ítalo, es en que en general los gremios empresariales y los gremios profesionales generemos un comité en su organización, ¿Ya? comité de riesgos, para que de esa manera ese comité resalte la importancia del manejo de riesgos en todos los proyectos. Y ese comité irradia a los diversos sectores empresariales, infraestructura, hospitales, consultoría, desarrollo de supervisión, inspección, para de esa manera poder trabajar de manera horizontal. Y fijamos un plazo no mayor de, yo pienso, 1 año y medio, para tomar conciencia real de la importancia de esto y su real implementación. Y respecto a otros países de Latinoamérica, ¿cómo estamos en ese tema? Estamos muy atrasados. Atrasados. Colombia es un país que nos lleva a pesar de esta caída del Claro. puente, Colombia viene trabajando en la parte de riesgos desde hace por lo menos 15 años atrás. Nos lleva a la delantera, ¿no? Y digamos acá, recién, como vuelvo a repetir, el 2017 se está haciendo la aplicación de riesgos. En cambio, en Colombia lo tienen eso hace 15 años atrás. Y para terminar, te comento, hay un tema fundamental. En Colombia hay 4.200 instituciones públicas. Si tú entras a la página web de cualquiera, hay un mapa de riesgos de cada institución. Y si tú entras a la página web, también un mapa de riesgos de corrupción. Es otro tema. La corrupción es un grave riesgo a todos los proyectos. Eso lo conocemos y estamos viendo los efectos. Ese es todo un tema aparte, ingeniero. Es un tema aparte. Como para poder hablar todo un programa o toda una semana. Exactamente. Toda una semana. Bueno, ingeniero, entonces muchas gracias por haber estado con nosotros. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero ha sido
una gran introducción a lo que es la gestión de riesgo, a lo que es la identificación de riesgos, y muchas gracias por habernos brindado su conocimiento. Con todo gusto, Italo, muy agradecido. Perfecto, ingeniero. Él fue el magíster ingeniero Rubén Gómez Sánchez Soto, quien nos ha hablado acerca de todo de una breve introducción acerca de lo que es la gestión de riesgo en nuestro país y cómo vamos respecto a otros países latinoamericanos. Muchas gracias por vernos. Esto ha sido Consultorio de la Construcción y ya estamos con otros temas interesantes en la siguiente ocasión.